Eker, ¿sí? Y la pueden tener escrita aquí o con V, ¿no? En realidad no modifica mucho Eker, ¿sí? Bien. Bueno, cuando comienza, esta es la segunda palabra en el texto hebreo, ¿no? Ahora en español es distinto por las distintas traducciones. En realidad esto va distinto, ¿no? Porque va a la misma altura. Sí. Ok. Cuando comienza la para allá, esta es la segunda palabra. Entonces, lo que dice, ¿no es cierto? Utiliza el verbo hayá, ¿no es cierto? Por eso la traducción al principio. Hayá que por cierto bien, pero ahora les digo por qué. Porque esta palabra se puede usar como sustantivo, pero también como conjunción. Entonces allí es donde usted va a ver cómo pueden cambiar las traducciones, ¿no? O la aplicación. La palabra Eker, ¿no es cierto? Como sustantivo significa, por ejemplo, tiene muchos significados, pero como sustantivo significa recompensa, gratificación, por ejemplo. Ahora, luego se puede usar como conjunción. Por ejemplo, se utiliza para traducir la palabra consecuencia, resultado, fin, a causa de, consecuencia, resultado, fin, a causa de, por, para, debido a tal cosa, por cuanto tal cosa. Entonces, en la escritura aparece varias veces. Entonces, casi nunca uno la va a ver. Cuando la ve traducida, en hebreo siempre es, bueno, el verbo eker, pero, bueno, como el verbo no nos interesa, pero como conjunción o como sustantivo, ¿no es cierto? Bien. Y el verbo hayá es el verbo ser o estar, ¿sí? Ser, estar, haber, tener, existir, suceder y otros más. Se puede traducir de muchas maneras. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una Biblia X, ¿no es cierto? Voy a buscar... va de Devarim 7:12 a 11:25. Devarim 7:12 a 11:25. Y reitero, es para allá Eker. ¿Y qué significa? En realidad, bueno, el sustantivo no nos interesa, lo que nos interesa aquí es la conjunción cuando se utiliza de esa manera. Y el verbo hayá, porque cuando comienza bueno, claro, no dice hayá exactamente. Sí, dice hayá, cuando comienza dice así exactamente. Acá la conjunción copulativa, en el texto hebreo dice vehayá, vehayá eker, ¿no es cierto? Bien. Vehayá eker, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, acá el autor, un ejemplo para que ustedes vean, dice vehayá. Entonces, bueno, ve es la va es la conjunción copulativa, este es el verbo ser o estar, existir, suceder, acontecer, etc. Entonces tengo eker, bien. Entonces, cuando en hebreo se entiende perfecto y queda bien. En español, a veces hay que modificar. Entonces, aquí el autor, por ejemplo, en esta Biblia hebrea pone y, ¿sí?
Y esa no se le dije, por consiguiente, ¿en dónde puse, no? La palabra que puede ser consiguiente, y por causa de, esa no me la anoté hoy. Bueno, son muchas formas de traducir. Y por consiguiente, por cuanto, y debido a, lo que puede ser. Bueno, acá el autor pone y por consiguiente, esto. Este lo saca, o yo podría traducir, yo tengo que traducirlo, yo podría traducirlo así. Como este es el verbo ser o estar, yo podría traducir y será a causa de o por consiguiente. Nada más que el autor, por alguna razón aquí, para no... En hebreo queda bien, Behaya Eker, correctísimo. Pero cuando uno va a traducir en español, a lo mejor no queda tan bien, o es redundante, o está de más, o se sobreentiende. Y será por consiguiente, será casi estaría de más en el español. Por alguna razón en hebreo está, porque saben que cada letra cuenta, la suma de cada parte de todas las letras en la Biblia, tiene que tener un número determinado, etc. Y nunca se modificó. ¿Me están siguiendo? Entonces, uno lo puede traducir de varias maneras. Okay. Por ejemplo, yo aquí tengo, por ejemplo, ¿cómo tienen ustedes esa Biblia? Y si ustedes obedecen. Si ustedes obedecen, si ustedes obedecen los preceptos, dice estos preceptos. Estas reglas es lo mismo, sí, precepto, regla, ¿no es cierto? Sí, sí, claro, es como, se adapta mucho, ¿no es cierto? Yo siempre trato de traducir más literalmente, pero a veces se sobreabunda. Acá, y será por consiguiente, ¿y cómo tienes tú ahí esa Biblia? Y si ustedes obedecen estas reglas. Y si ustedes obedecen, y si ustedes, no sé, a ver, que me deja ya, un segundo, pero ahí falta un ejemplo que me acciona. Gracias por una cosa, un segundito. 7.12, ¿no? 7.12 dice. Acá yo tengo y por haber oído estos decretos, oído. Ok. Está bien, porque el verbo es escuchar, pero también es el verbo llamar, también se puede traducir como obedecer, está correcto. Sí, y acá dice por haber oído, y acá lo tengo traducido y por haber oído. Bien, todas están correctas, si uno entiende, sí. Entonces, para que ustedes vean lo que dice Behaya Eker, significa y será por consiguiente, ¿no es cierto? Y será por consiguiente de haber oído estos decretos, ¿no es cierto? ¿Me están siguiendo? Esa es la idea. Eso para que vean que si ustedes toman, no sé, 50 Biblias, o hasta 50 van a tener siempre alguna modificación. Y aún estando en hebreo, porque yo tengo varias Biblias en hebreo y en español, y están todas distintas, absolutamente todas distintas, porque en definitiva se traduce un idioma, obviamente interpretándolo bien. Bien, entonces, aquí en Devarim, ustedes vieron, alguna vez se lo enseñé, ¿no? No se los enseñé, se lo compartí, seguramente espero sabido de otro lado, pero ¿se acuerdan que, bueno, en Devarim es Deuteronomio? ¿Qué significaba Deuteronomio? La expresión Deuteronomio. ¿Cómo, bro? Ley reformulada. Sí, ley reformulada. En realidad, literalmente es segunda ley, ¿no? Deuteros es segundo, nomo es ley. Pero ahí es donde cabe la interpretación, porque no hay una segunda ley, Moisés nos dio una segunda ley, reformuló, entonces reformuló, y en griego queda bien, Y usted fíjese que, por ejemplo, esta es una Biblia ortodoxa, ¿no? Y aquí también dice Deuteronomio. No tienen mucho problema, ¿no? La palabra Dios está la palabra Dios, porque esta es una Biblia ortodoxa, ¿no? Bueno, así es la life de este mundo. Muy bien. Bien, ok. Entonces, del 7 al 12, ¿no es cierto? Cuando comienzan bendiciones, bueno, hay amonestaciones, etc.
Vamos a continuar con lo de la semana pasada, lo más rápido que podamos, porque tenemos un tiempo corto, pero para que ustedes vean. En el segmento si usted va a ver, en todo el segmento, en toda la escritura, de punta a punta, pero en este segmento de toda la escritura que siempre está advirtiendo de lo mismo, se habla de lo que es escuchar, por ejemplo, ya de entrada en el 7.12 es y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Adonai, tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a sus padres. Es decir, por haber oído y escuchado. Y hay pasajes donde dice que si no se escucha y se desobedece, obviamente iba a venir el castigo y no quedaba impune. De hecho que la rebeldía se castigaba de maneras muy graves. La rebeldía del pueblo de Israel, la desobediencia del pueblo de Israel como colectivo, como pueblo, se castigó severamente. Hoy estamos viviendo en un mundo que nos imaginamos que esto queda muy lejano y que Dios ya se olvidó, pero así como vinieron los grandes acontecimientos bíblicos y extrabíblicos, pero hablando bíblicos, acontecimientos que nadie esperaba, en la Biblia aparecen varios casos donde el pueblo de Israel, ¿no es cierto?, hablaba con los profetas, ¿no es cierto?, cuando los profetas tenían imprecaciones contra el pueblo, ¿no es cierto?, y le decían, no, Dios no hace ni bien ni mal, ¿no es cierto?, y nosotros somos el pueblo escogido y el pueblo de Abraham, etc. Y entonces parecía que de ninguna manera iban a venir ocasiones malas, y de hecho que el pueblo de Israel, aparte estuvo 70 años en Babilonia, 1900 años fuera de la tierra de Israel, ¿no es cierto?, hasta 1948. De hecho, desde mi punto de vista bíblico también, cuidado, el hecho de tener la tierra de Israel en este momento no es... Dios guía todas las cosas, ¿no es cierto?, absolutamente, ¿no es cierto?, ni una hoja se mueve si no está el poder de la creación. Pero la tierra de Israel fundada hoy no es, digamos, por el proceso divino, está Dios detrás de toda la historia. Pero esta es una cuestión política, ¿no es cierto?, pero cuando se funde el Estado de Israel completo, o la tierra de Israel, ¿no es cierto?, como nación, va a ser cuando venga el Mesías. Es decir, está muy bien, ¿no es cierto?, todo lo que uno ve de la tierra de Israel, pero la realidad, como yo le dije el otro día, de hecho que está en la Biblia, ¿no es cierto?, la tierra de Israel, Dios no se la vendió a Israel, se la rentó. La tierra, dice, la tierra no se va a vender a perpetuidad. Dios le rentó la tierra a Israel, y la renta de la tierra de Israel es la obediencia. Desobedece, te va de la tierra. Es decir, porque la tierra dice mía, es toda la tierra. Entonces, uno va viendo todo esto, ¿no? Y siempre en la escritura, y en este segmento también, por ejemplo, en el 9.7 dice, 9.6, por tanto sabe que no es por tu justicia que Adonai tu Dios te da esta buena tierra para tomarla, porque pueblo duro de servicio eres tú. Es decir, no te lo dé porque por tu justicia, ni tampoco te lo vendo. Tú usufructas la tierra del Señor, y ese usufructo va a ser como consecuencia de tu obediencia. Si no obedeces, si no cumples, no vas a usufructuar la tierra y te vas a tener que ir. Dice, acuérdate, no olvides que ha provocado la ira de Adonai tu Dios en el desierto desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que entrasteis en este lugar. Habéis sido rebeldes a Adonai. En Horeb provocaste a ira a Adonai y se enojó Adonai contra vosotros para destruiros. Pero ahí cuando Moisés les cuenta, pero yo subí al monte a interceder. Si no hubiera habido una intercesión, se necesita el intercesor y la intercesión de Moisés clamando a Dios para que perdonara al pueblo. Entonces el pueblo de Israel se sentía y se siente, nuestro pueblo, de hecho que yo después cavilé mucho, medité mucho, pensé mucho en este sentido a lo largo de los años, y me di cuenta, ¿no? Dice, bueno, la tierra de Israel pertenece al pueblo judío, siempre y cuando el pueblo judío esté en armonía y en consonancia con el Creador. Si no está en armonía, no le pertenece, no le va a pertenecer, ¿no es cierto? Bien, y aquí aparece, y luego también
En el verso 9:24, ¿no es cierto? Porque habla todo de la rebelión. Rebelde habéis sido a Adonai desde el día que yo os conozco. Me postré pues delante de Adonai 40 días y 40 noches y estuve postrado porque Adonai dijo que os había de destruir. Bien. Entonces, ahora vamos a compartir rápidamente esto. Déjenme buscar una cosa. Normalmente la palabra rebeldía que se usa, se la voy a anotar. Acá creo que la palabra es Mary, pero no es mala, es Mary, pero se la voy a anotar. Normalmente las palabras siempre que se usa, bueno, una como verbo, la otra como sustantivo, obviamente. Las palabras que se usan normalmente son estas. Bueno, normalmente si hablamos de la palabra mará como rebelión, porque acá dice mará, y este es un verbo, obviamente, ¿no? Ahora como sustantivo, ya en este caso es meri. Y como el verbo mará, ¿no es cierto? Ahora no me acuerdo cómo, pero aparece muchas veces, no sé si tantas veces, pero aparece bastantes veces. Hay declinaciones, ¿no? Hay nombres de lugares que se llaman también con este nombre, pero mará significa como verbo desobedecer, rebelarse, tiene un montón, obstinarse, contradecir, desobedecer, rebelarse, obstinarse, contradecir, contrariar, bien dijo. Desobedecer, rebelarse, contradecir, obstinarse, contrariar. También se utiliza para decir bilis o hiel, ¿no? El bilis o la hiel. Un ejemplo. Hay otras declinaciones, pero como verbo es ¿no es cierto? Hablando de... Hay otros verbos que también se utilizan para decir desobedecer o para decir contradecir, pero el verbo mará significa todo esto. Y meri también, ya como sustantivo, rebeldía, ¿no es cierto? Sí, el otro es desobedecer, es desobediencia. Meri sería rebeldía, rebelión, desobediencia, oposición, capricho. Rebeldía, rebelión, desobediencia, oposición, capricho, obstinación. El otro era obstinar, no lo dije, ¿no? Obstinar. El otro si era obstinarse, es obstinación, obviamente, ¿no? Entonces, ayuda a la memoria, ya está bien. Porque estaba buscando una cosa, pero no sé, claro. Si uno hace de hecho que usted lo puede hacer en su casa, como también uno lo puede hacer en cada casa, ¿no? La Biblia habla mucho de rebeldía, ¿no es cierto? Lo cual habla de desobediencia, de obstinación. Y es muy grave, ¿no? Lo que pasó. Si usted ve las fuertes críticas que hacían los profetas al pueblo de Israel, eran terribles, ¿no es cierto? Hoy parece que uno ve, digamos, a nuestro pueblo judío de otra manera y a la humanidad toda, porque el pueblo judío está dado como ejemplo para toda la humanidad, ¿no es cierto? Bien, la rebeldía uno la puede definir como la actitud que tiene una persona, una actitud desafiante
¿no es cierto?, hacia una autoridad, sea cual sea. En este caso una actitud desafiante a la autoridad suprema como creador del cielo y de la tierra, una actitud desafiante de desobediencia, por ejemplo, cuando uno tiene que cumplir un trabajo, o por ejemplo una actitud desafiante de desobediencia, por ejemplo, para con los padres. Yo, por ejemplo, bueno, en muchas ocasiones he visto varias cosas a lo largo de mi vida, pero por ejemplo, me acuerdo, en millones de casos, pero me acuerdo, bueno, vivíamos en un lugar, no aquí en México, vivíamos fuera de aquí de México, me acuerdo, ¿no? Entonces había un chico jovencito, adolescente, que el padre le estaba gritando, ¿no? Estaba ahí, pero bien, estaba amonestando. Entonces estábamos viendo en Estados Unidos, ¿no? Entonces, en ese entonces. Y entonces nos estábamos mirando, porque era la persona que nos rentaba a nosotros, ¿no? Vivían abajo y nosotros arriba. Y resulta, ¿no?, lo amonestaba terrible, ¿no? Y entonces el chico, de forma desafiante, le hacía al padre, ¿no? En inglés, ¿y qué? ¿Y qué? Chico de 15 años, y el padre tenía razón lo que le decía. Y como así, ¿no es cierto? Y vemos, entonces, es esa actitud desafiante, ¿no es cierto?, de decir, ¿y qué? ¿Qué pasa? En español sería eso, en inglés siempre está ¿no es cierto? ¿Te acuerdas tú de eso? Nosotros lo mirábamos por la ventana y dijimos, uy, le iban a volar la cabeza al chico ese de un cachetazo, pero claro, pero desafiante, grosero, maleducado, ¿no es cierto? Después no sé lo que le digo, pero sí, la cosa fue fea. Y entonces, es una actitud, digamos, desafiante de la persona que se niega a obedecer cuando tiene una indicación, una orden, algo que tiene que cumplir. Entonces, cuando uno ve, ¿no es cierto?, en la Escritura, el mensaje de los profetas era permanentemente el desafío que hacía el pueblo como colectividad, como pueblo colectivo, el desafío permanente para con las cosas de Dios, ¿no es cierto? Y a veces, por ejemplo, bueno, uno busca, ¿no?, y cosas, bueno, las personas que trabajan, digamos, en psicología o en otros aspectos y órdenes sociales se dan cuenta, ¿no?, qué es lo que hace que la persona se rebelde, el orgullo, el egoísmo, a veces las presiones externas que uno tiene, ¿no es cierto?, hacen que uno desobedezca. Uno sabe que tiene que obedecer algo, pero las presiones externas me empujan a que desobedezca por alguna razón. Por ejemplo, yo no me olvido nunca, en Argentina, acá se dice de pinta, ¿cómo se dice? En Argentina se llama hacer la rata. Lo que acá se dice de pinta, en Argentina o en Buenos Aires por lo menos, se dice me voy a hacer la rata, ¿no es cierto? Me voy a hacer la rata. Y entonces, yo jamás me fui de pinta, jamás me hice la rata, jamás. No era porque era ningún santito, jamás, pero jamás lo hice. Entonces, los muchachos decían siempre, ¿no es cierto?, no te hagas problema, dice, tu mamá no se va a enterar, ¿no es cierto? Y entonces mi padre, me acuerdo, tenía 13 años, entonces mi padre, estaba en primer año, mi padre me decía, ¿a ti te gusta, no es cierto, que a tu madre le insulte a alguien o que la trate de estúpida o de tonta? No, bien que dije que no. Dije, bueno, dice, cuando un amigo tuyo te dice, hazte la rata o vete de pinta porque tu mamá no se va a enterar, ese compañero tuyo la está tratando de estúpida a tu madre. ¿Estás siguiendo? No me olvido nunca lo que me enseñó mi papá en ese sentido. ¿Me entiende? Dice, claro, porque dice, la está tratando de tonta, de sonsa a tu madre, porque no se da cuenta y te utiliza a ti para que le engañes. Y te das cuenta como uno, desde las cosas más simples, claro, de una cosa tan simple uno se da cuenta de que solapado atrás de eso hay un insulto, ¿no es cierto?, hacia un ser familiar de uno. Entonces uno a veces tiene, y eso no me quedó grabado, era chiquito, tenía 13 años, pero aparte era así chaparrito. Los que vieron la foto de mi barriga se acuerdan, ¿no? Yo tenía 13 años y era así. En serio, no crecí. Pero bueno. Y entonces, la rebeldía significa eso, entonces esa actitud de desafío de no querer obedecer un mandato. Y de hecho que el pueblo de Israel lo tuvo siempre, pero no es el pueblo de Israel, es la humanidad toda, el pueblo judío, todas las naciones del mundo, desde el pasado, el presente y hacia el futuro.
Y todo comienza, ¿no es cierto?, con esa rebelión con Adán y Eva. Y uno lo puede ver, por ejemplo, digo, no busque Génesis porque usted debe conocer bien la historia, aunque si uno buscara en Génesis se sorprendería de que hay cosas que se nos pasan de largo, pero le voy a mostrar solamente algo. Déjeme ver, acá. Esto sí se lo muestro. En toda la Biblia está esto de la rebeldía, la desobediencia. Estoy buscando algo y estoy por aquí. La evidencia está por aquí. Estoy buscando 1 Timoteo 2:14. 2:14. Ok. Recuerden esto antes de leerlo. Recuerden que el proceso de desobediencia no comenzó aquí en la tierra. Comenzó en la región invisible, en la región celestial. Allí es donde comienza la desobediencia. Y entonces de la región celestial, ¿no es cierto?, un personaje, ¿no es cierto?, metido dentro de un personaje llamado serpiente, que después se va a llamar, bueno, personaje que después se llama Satanás, pero en serpiente, va a seducir a Eva, ¿no es cierto?, para que se rebele contra el Creador, porque el Señor había puesto dos árboles, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia, ¿no es cierto?, del conocimiento. La palabra da lo mismo, si uno quiere afinar mucho ya tendríamos que analizarlo el pasaje, pero es el árbol del conocimiento, de la ciencia del bien y del mal. Y entonces, abiertamente les dice, bueno, no moriréis porque el Señor sabe que se van a abrir vuestros ojos. Quiere decir que había un ataque directamente desde el personaje Satanás directamente contra el Creador. Y entonces, ya Eva había transgredido el mandamiento del Señor y va a seducir a su esposo. Pero por eso primera Timoteo 2:14 dice, Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Es decir, ¿me está siguiendo? ¿Por qué? Lo que ocurre aquí es que Adán tenía que elegir entre su esposa caída al pecado o la obediencia al Dios Todopoderoso. Y Adán eligió a su esposa. ¿Me está siguiendo? Pues ahí es donde uno tiene que ver. Usted dice, bueno, ¿qué hubiera hecho usted? No importa, ahora no vamos a decidir porque nosotros decimos, no, hubiéramos elegido bien. Nosotros seguro no, porque estamos después de una eternidad aquí, ¿no es cierto?, sentados leyendo. Pero dice que la que fue inducida al pecado fue engañada, fue Eva. Entonces, Adán, viendo la actitud pecaminosa de su esposa, elige el camino de la actitud pecaminosa de su esposa y seguir ese camino y no seguir al Creador. Por eso todo comienza en ese sentido. Y el Señor se valió, bueno, la palabra árbol significa muchas cosas en la Biblia. Un día podemos estudiar el concepto de la palabra árbol y nos sorprenderíamos. A veces árbol significan personas, etcétera, ¿no es cierto? ¿Se acuerda? A los árboles que vengan a gobernar, ¿no es cierto? Y ahí se estaba refiriendo a gobernantes. Un ejemplo, y no es el único caso, ¿no es cierto? No es el único caso que habla cuando se refiere a árboles también, ¿no es cierto? La palabra árbol se usa por muchas razones. Es bien interesante porque Dios le escoge dos árboles, porque en forma figurada, dos árboles, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento de lo bueno y de lo malo, ¿no es cierto? Y entonces es bien interesante, ¿no es cierto?, que después el Creador va a mandar al pueblo de Israel, ¿no es cierto?, a una tierra, ¿no es cierto?, donde estaban árboles, ¿no es cierto?, frutales, y como le va a decir en su momento, dice, tú cuando ataques a los pueblos nunca destruyas los árboles, ¿no? Si uno sigue la secuencia de la palabra árbol, se va a sorprender y le va a llamar la atención algunos detalles. Y entonces, está el árbol de la vida y el árbol del conocimiento de lo bueno y de lo malo. Quiere decir que el árbol
Cuando Adán y Eva, o en este caso Eva, se revela, ¿no es cierto?, se estaba revelando absolutamente con algo del Señor que es un mandamiento. El Señor dice: yo tengo la soberanía y la autoridad suprema de decidir lo que es bueno para ti y lo que es malo para ti. Y entonces, ¿me está siguiendo? Eso es lo que pasa ahí. En la actitud desafiante de Eva es decir: no, yo quiero decidir lo que es bueno y lo que es malo. ¿Me está dando cuenta? Por eso está el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ese es un derecho que le correspondía, era un derecho exclusivo y privativo del Creador. Tú tienes, vio que le dijo, no está solamente el árbol de la vida, dice, hay muchísimos árboles. Está el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Tú puedes gozarte con todos los árboles que yo he creado, dice, y con el árbol de la vida, pero no toques el árbol del bien y del mal. Es decir, la determinación de saber qué es lo bueno y lo malo para ustedes me corresponde a mí como autoridad y no a ustedes. Y eso le molestó a Satanás. Es decir, tú tienes el derecho de escoger, tú tienes el derecho de elegir, tú tienes el derecho de saber cuál va a ser tu camino. ¿Estás siguiendo? Mire, si habláramos de esto, por eso uno habla, dice ustedes son rebeldes desde que yo los conozco. Porque esa rebeldía viene desde las esferas celestiales, y en esas esferas celestiales y regiones invisibles se genera toda esa rebelión, y cuando esa rebelión cayó aquí sobre la tierra, el ser humano no la pudo superar. De repente, usted y yo, ¿no es cierto?, con toda la tecnología y el conocimiento y la filosofía y el conocimiento de esto, dice, no, yo puedo determinar. No, en absoluto, en absoluto. Así como esto que usted está viendo, esto aparece por toda la Escritura, cuando el hombre, ¿se acuerdan Isaías 30 que leímos el otro día? Cuando dice el pueblo de Israel, dice, el profeta le está diciendo en Isaías 30, el profeta le está diciendo, ¿qué es este pueblo? Isaías en el capítulo 30 de Isaías, ¿qué es este pueblo que le está diciendo a los videntes no hablen, a los que profetan no profeticen nada, aléjennos de nosotros el camino del Señor, y al Santo de Israel, aléjennos de nosotros? Eso no es nuevo, eso comienza en Génesis. Por eso, hoy si usted va a ver miles y miles y miles de grupos, cristianos, judíos, pseudo cristianos, que todos se adjudican tener la verdad. La verdad es esta. Lo que pasa es que nosotros queremos manejar un montón de cosas por llenarnos la bolsa y por pingues ganancias. Nada más que por eso. ¿De acuerdo? De tenernos la bolsa, porque es más fácil, no es, usted va a decir, no, a mí no me engatusa, ¿me entiendes? A mí no me engatusa. Nunca digan eso. Nunca me engaña, porque de repente al mejor cazador se le escapa la liebre, ¿no es cierto? Y hay que estar muy... El rabino Pablo dice, yo cuido mi salvación con temor y temblor. ¿No es cierto? La salvación no se pierde nunca, el que la perdió es porque nunca la tuvo. Esa es la realidad. La salvación no se va a perder nunca, la salvación está allí. El que la escogió y se aferró la tiene y punto. Si, ¿no es cierto?, perdió la salvación es porque nunca la tuvo. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Bien. No, entonces la rebeldía aparece por todos lados. Lo que Satanás hizo en las esferas celestiales fue lo que le hizo hacer a la humanidad. Dice, Dios quiere tener dominio y sujeción sobre ustedes. Por lo tanto, ustedes invadan el dominio de Dios. El ser humano tiene que sujetarse al Creador y participar y actuar en el dominio que el Señor le da para crecer, prosperar y fructificar. Por eso le dice, creced y multiplicaos, ¿no es cierto? Yo cuando se habla del pecado original, mucha gente, y hay teologías que a veces hablan de eso, hablan de las relaciones sexuales, no es de las relaciones sexuales bien habidas, porque si hubiera sido el pecado original por las relaciones sexuales, ¿no es cierto?, entonces no tenía que haber dicho fructificar y multiplicado. Por lo tanto, ¿no es cierto?,
el pecado rayaba en que el pecado es que Satanás le está diciendo, ¿no es cierto?, a Eva, invadan el dominio del Creador. Y Dios le molesta que invadan su dominio. Eso es lo que dijo. Pero eso aparece en Isaías 30, pero está en todos los profetas, está en los salmos. En los salmos está clarísimo. Lo toman los salmos, lo toma Jeremías, por ejemplo, de lo que tengo en mente, ahora lo voy a buscar, lo toman en el libro de Hechos, ¿no es cierto? Un ejemplo, está en todos lados, es invadir el dominio de Dios, romper las coyuntas, quitar las ligaduras, romper todo aquello. Por eso le está diciendo lo que leíamos recién, ¿no es cierto? Y por consiguiente, por haber escuchado o obedecido el verbo llama. El verbo llama implica las dos cosas: escuchar, obedecer, atender y poner en práctica. En definitiva es eso. Tiene todo ese amplio significado, ¿no es cierto? Es mucho más de lo que uno se imagina. Desde Adán y Eva, ¿se acuerdan cuando vimos toda la cronología, la cantidad de siglos que había? Bueno, por ejemplo, parece ser, yo digo parece ser porque no se encuentra otro, ¿no? Parece ser que desde en los siglos posteriores, hasta Abel, que Abel muere y ya ahí, bueno, salieron del paraíso, Abel muere, ¿no es cierto? Y entonces Caín, bueno, va a partir para otro rumbo, ¿no es cierto? Van a hacer Set, etc. Pero a partir de allí, de la muerte de Abel, pasaron varios siglos hasta Noé. ¿Sí? No importa los años, ¿no? Pero pasaron muchos siglos, con más de 5 siglos. Ok, pero parece que en 500 años como mínimo, jamás apareció alguien que buscara al Creador. En 500 años, en más de 500 años. Usted, si lo encuentra, me lo avisa y ya lo anoto en mis apuntes para otra época de mi vida, ¿no es cierto? Pero está en Génesis 5:22 que el único fue Enoc. El único que se especifica que anduvo con Dios fue Enoc. Quiere decir que desde la muerte de Abel, porque acuérdense que Adán y Eva cayeron de la gracia, y Abel, el justo, murió. Desde la muerte de... Siguiéndonos, si se embrollaron, no nos embrollaron. Desde la muerte de Abel hasta Noé, que pasaron mucho más de 500 años, ¿ok? Y 500 años es una barbaridad. Acuérdense que 400 años, no importa si son 400 o 430, eso ya lo vimos bien porque la Biblia dice eso, que el pueblo de Israel se mantuvo en Egipto de parte de Dios esperando que subiera la maldad del amorreo o que se frenara. Dice hasta que suba también la maldad del amorreo. Fueron 400 años que ellos nunca se arrepintieron y el pueblo de Israel sale de la tierra de Egipto para redimir la tierra de Israel o la tierra de Canaán, porque los cananeos la habían subido a la tierra de Canaán, ¿no es cierto?, en la mayor promiscuidad y barbarie. Bueno, pero también desde Abel hasta... Después, si quieren, busquen la gente. Les va a llevar un montón de tiempo para buscar los años. Les puedo asegurar que si no tienen los datos, les va a llevar bastante tiempo, pero son mucho más de 500 años, muchísimo más. Y entonces, quiere decir que no se encuentra en la Biblia un personaje, salvo Enoc, era 5:22 de Génesis, si lo encontraron, ¿no? 5:22 de Enoc, dice que fue el hombre que caminó con Dios. Bien, ok. Pero a partir de allí, ¿no es cierto?, de Noé, del nacimiento de Noé, otra vez la rebeldía comienza. Por eso que el Señor dice: no va a contener mi espíritu más, ¿no es cierto?, con el hombre. ¿Ok? Y entonces, otra vez, ¿dónde comienza la rebeldía? Porque ¿se acuerda cuando dice el rabino Pablo: no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de la tiniebla, guardias de maldad en las regiones celestes? Eso no es teología católica cristiana, eso es teología hebrea. ¿De acuerdo? Es teología hebrea. ¿Okay? Y entonces, acuérdense que ni el cristianismo ni el catolicismo tenían teología, era el judaísmo, ¿no es cierto?, manejando la teología del judaísmo y ampliándola y reinterpretándola con la llegada del Mesías. Y otra, como es eso, es una realidad, ¿no es cierto? Y entonces, otra vez,
cuando nace Noé, después de tantos siglos, que el único que caminó con Dios fue Enoc, el otro que considerado justo fue Noé, que después todos siempre van cayendo de alguna manera. Otra vez Noé también va a tener su lugar. Todos tienen, ¿no es cierto? Moisés, Aarón, todos, no hay ni uno justo. Todos tuvieron una caída de la gracia y el Señor tiene que castigar. Siempre hay un castigo. Pero otra vez, la rebeldía, ¿dónde comienza en la época de Noé? En la región celeste. Otra vez comienza en el mundo invisible la rebelión. Y entonces, en Génesis, mire que estoy hablando para no leer, porque si leyera nosotros tendremos que demorar mucho. Entonces, nos tenemos que ir un rato antes, ¿no? Para darle espacio al personal de aquí que no se retire tan tarde, en este caso, el día de hoy, ¿no es cierto? Dice, es Génesis 6, y 6.3, y dijo Adonai, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas será sus días 120 años. Había gigantes en la tierra, no vamos a poder explicar esto, pero interprételo así, sabiamente, que es en la región celeste, espiritual, invisible, cuando comienza esto. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes, los giborim, ¿no es cierto?, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Adonai que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Es decir, en la esfera espiritual, celestial, en la región invisible, los hijos de Dios, ¿no es cierto?, como dice exactamente aquí, los valientes que de la antigüedad fueron varones de renombre, con las hijas de los hombres, ¿sí? Hay algo muy sobrenatural allí, ¿no es cierto?, tuvieron relaciones. Y entonces, cuando ve eso el Creador, dice que la maldad de los hombres era mucha, y que de continuo el corazón del hombre estaba inclinado solamente al mal. Eso es lo que va a decir el profeta. El corazón, engañoso es el corazón, porque la palabra es incurable, acuérdense, engañoso es el corazón, más que todas las cosas. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas. Engañoso y perverso son dos palabras. Una es la palabra incurable, y la otra es el verbo Jacob, que significa perverso, torcido. De ahí va a venir el nombre Jacob, ¿no es cierto? La palabra esa que es perversa, esa palabra que usted ve perversa allí, es de la misma palabra que es para él, que para talón, que va a dar el origen al nombre Jacob, que es usurpador, suplantador, ¿no es cierto? Se utiliza para eso, ¿no es cierto? Y entonces es así. Y otra vez, fíjense que pasaron siglos de los siglos y siglos, 500, 700, 800, 900 años, y no hay gente en este mundo que caminara en el camino perfecto del Señor. Solamente fue Enoc y luego nuestro amigo Noé. Ok. Luego, ¿cierto? Sí. De hecho son familiares, ¿no? ¿Perdón? De hecho son familiares. Claro, pero todos vienen de la misma genealogía. Claro, en definitiva, si uno ve incluso las genealogías en el Brit Hadashah, en Mateo, por ejemplo, tal vez uno va a ver la genealogía y cómo van llegando. De hecho, que esa genealogía, si uno la toma en la escritura, ¿no es cierto?, cuando uno toma, por ejemplo, las cronologías, como todas son un poco tediosas, como hablábamos antes, ¿no es cierto? Son tediosas, seguir las cronologías y genealogías, la cronología de las genealogías. De hecho que se estudia eso, porque si uno no estudia eso, en realidad, si uno estudia bien las genealogías, que es un poquito complicado, no va a conocer la historia de la humanidad, porque en definitiva, si uno conociera bien la genealogía, sabría, por ejemplo, bien, ¿no es cierto?, dónde va a estar, por ejemplo, Gog y Magog, por ejemplo. Si uno toma eso y va para atrás, y dice, este es este, y si uno va estudiando, sabe más o menos dónde se ubicaron, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, vamos a poner un caso. En la Biblia dice príncipe de Rosh, ¿no es cierto? Bien. Normalmente se toma como Rusia, ¿no es
cierto? Entonces decís, bueno, porque tal personaje va a venir de Rusia, porque mucha gente le tiene bronca a Rusia, lo hace saber por qué. Pero, claro, y otros a Estados Unidos y otros a otros países. Claro, por ejemplo, en realidad cuando dice príncipe de Roche, cabeza de príncipe, está en español príncipe de Roche, en realidad Roche es en hebreo cabeza o principal, ¿sí? Pero Rusia es Russia, y Russia con la palabra Roche no tiene nada que ver, porque acuérdense que esa parte de lo que hoy es Rusia, antes ni existía Rusia, esa parte la colonizaron los finlandeses. Y en idioma Rusia, el nombre de Rusia, que es Russia, no es una palabra rusa, es una palabra finlandesa, que significa remero de bosque, remero de bote, porque venían en los botes por el norte ellos, hasta llegar a Rusia, a lo que hoy es Rusia. Estamos hablando de épocas pretéritas. Entonces cuando a mí me dicen, bueno, teológicamente, príncipe de Roche, Rusia, porque suenan como Roche, Russia. No estoy tan seguro. Por eso las profecías hay que estudiarlas muy profundamente, ¿no? A veces no estudiamos porque seguir ese tipo de cronologías y todo es un poco complicado, ¿no? Si tengo tiempo les voy a mostrar algo rápido, pero para que vean un simple detalle, ¿no? Un simple detalle, un detallito, como para el postrecito, ¿no? Así decimos. Claro. Ahora, por ejemplo, en Israel, ¿no es cierto?, comenzaron, luego ya eran los, no los hombres, en particular hombres, sino ya colectivamente ya tuvo Dios en relación con Abraham y con el pueblo de Israel como colectivo. En su momento, desde Adán y Eva, Enoc, Noé, etcétera, etcétera. Bueno, que no hay mucho más para contar ahí hasta Noé, ¿no es cierto?, en ese sentido. Y después ya pasa al pueblo como colectivo. Pero también el pueblo como colectivo no cumplió en obediencia al Señor. Incluso los siervos de Dios que Dios escogió, como Moisés y Aarón, ¿no es cierto?, siempre fueron siervos fieles, pero en algún momento, aún siendo siervos tan fieles, perdieron el autodominio. ¿No es cierto? No es fácil tener un dominio propio. Cuando la Biblia habla de dominio propio, no es tan fácil, porque si de repente pongamos, porque uno dice no, porque yo de repente, en el caso de Moisés, ¿no es cierto?, que vienen los líderes, pero también viene el pueblo en colectivo a veces, y vienen los líderes de Israel, y queremos esto, y queremos aquello, y queremos lo otro, antes teníamos, ahora no tenemos aquello, no tenemos lo otro, estamos agotados, estamos cansados. Llega un momento que un día, dos, tres, cuatro, después llega un momento que la persona está ya. Pues uno dice, no, a mí no me pasa porque ahora el Ruach HaKodesh, y eso que tenía, ¿el Ruach de qué? Claro, algunos piensan que el Ruach HaKodesh lo tenemos con ahora. Moisés hablaba cara a cara con Dios, entonces, ¿cómo no van a tener el Ruach HaKodesh? El Espíritu de Dios. Pero a pesar de, acuérdense, el Ruach HaKodesh cayó de una manera tremenda sobre Pedro. Está predicando delante del pueblo judío que venía a las festividades y dice que 3.000 piadosos de hebreos son los tzadikim, los justos, son ultra religiosos. Y 3.000, dice, como 3.000 se aceptaron a Yeshua, ¿correcto? Y tenía el Ruach HaKodesh. Sin embargo, no quería ir a predicar a los gentiles por lo que los consideraba inmundo. Quiere decir que una persona que en un momento tiene el Ruach HaKodesh predica que parece un león, ¿ok? Y de repente dice, no, a esos no voy porque esos son inmundos. Entonces, por eso le digo, pues si alguno dice, yo me quiero evadir o salvar de esta situación, no, porque no se salvó no se salvó. Algunos dicen, bueno, era otra era, es cierto, Moisés y Aarón son de la era antigua de Israel, pero Pedro era después del Mesías. Entonces ahí no hay mucho argumento para decir, es decir, que a cualquiera le puede pasar. Entonces, Moisés y Aarón se rebelaron, ¿no es cierto?, lamentablemente no tuvieron autonomía, se rebelaron en el espíritu, ¿no es cierto? Y por ejemplo, no vamos a buscar porque déjame ver. Número 27.
27:12, Adonai dijo a Moisés, números, ¿sí? Sube a este monte Abarim y verás la tierra que he dado a los hijos de Israel, y después que la hayas visto, tú también serás reunido a tu pueblo, como fue reunido tu hermano Aarón. Pues fuiste rebeldes a mi mandato en el desierto de Zin, en la rencilla de la congregación, no santificándome las aguas a los ojos de ellos. Estas son las aguas de la rencilla de Kadesh en el desierto de Zin. Es decir, mira, tu hermano Aarón ya puso su vida y fue a la entrega. Entregó su vida aquí mucho antes de entrar a la tierra prometida. Y tú también tienes que entregarla ahora, tu vida, porque no puedes entrar a la tierra prometida por ser rebeldes. La rebeldía se paga con la vida. Se paga, ¿vieron cuando dice, cuando ¿se acuerdan ustedes en el caso que leímos el otro día? Si tienes un hijo rebelde, contumaz, borracho y todo, la rebeldía se paga con la vida. Ese es un ejemplo muy agudo de lo que significa. Ese tema los rabinos lo manejan a muy alto nivel, realmente, ¿no? Lo llevan por otro lado de la Biblia y todo, hablando de lo que es rebeldía, ¿no es cierto? Entonces la rebeldía sí se paga con la vida, de una u otra manera se va a pagar con la vida. Entonces, ¿quién hubiera dicho? Aarón, ¿no es cierto? El siervo de Dios que tenía el cis aquí, ¿no es cierto? La diadema, ¿no es cierto?, de Kadosh Adonai, ¿no es cierto? Y era el nexo entre el Creador y el pueblo, y tenía que tener en su frente, ¿no es cierto? Y era el único que podía entrar al lugar santísimo, etcétera, etcétera. Dice, ustedes, a pesar de todo el servicio santo que me hicieron, lo hicieron, pero pecaron contra mí porque no me santificaron. Igual, el Señor dejó que trabajar en el servicio, pero me vas a tener que pagar con tu vida después. Eso es lo que dice la Biblia. Ahora, si uno la quiere dibujar de otra manera, bueno, la dibujamos de otra manera, y entonces dice, bueno, pero no es para tanto, si es para menos, que la gente, sí, a veces sí. Digo rápidamente, si usted yo lo que hice es tomar pasajes de rebeldía con concordancia, los más interesantes en cuanto a secuencia, porque hay algunos que son repetitivos, no son repetitivos, pero son muy similares y van en una misma secuencia. Ustedes saben que la casa de Israel, lo voy a leer desde acá, cuando voy a leer de las dos Biblias, porque la casa de Israel tuvo el nombre de rebelde, ¿no? Casa rebelde, pero en Ezequiel, lo voy a leer de aquí porque ...44, déjenme ver un segundito. Esta Biblia que yo tengo en mi mano en casa la uso con lupa, ¿sí? Pero ahora voy a intentar, sí, lamentablemente 45, no, 44... Bueno, acá te voy a leer desde aquí, ¿no es cierto? De hecho, casi Ezequiel 44:6. Dice, Beamartá, el Meri, acá está la palabra Meri, ¿no es cierto? El Meri, el Beit Israel. Ok, acá está la rebelde, ¿no es cierto? Dice, y dirás a la rebelde, Beamartá y dirás, no, el Meri, él es al Meri, a la casa, esta palabra yo le puse. Mire qué coincidencia, acá no me acuerdo. El Meri, el Beit Israel, a la casa de Israel, y dirás a la rebelde casa, y dirás a la rebelde casa de Israel, así dice Dios el Eterno. Bien, dirás a la rebelde casa de Israel. Cuando yo lo leo aquí, por ejemplo, dice lo mismo. 44. No, yo tengo que venir. Bueno, ¿lo tienes tú ahí? ¿Tienes ahí varios? ¿Sí? A ver, mira. 44:6. Y dirás a los rebeldes, a la casa de Israel. Bien. Así ha dicho Adonai el Señor. Correcto. Basta ya de todos. No, ahí está allí. En realidad, si uno lo tiene que traducir correcto el paseo, se entiende, todos son correctos. Lo que está traducido aquí dice, y dirás a la rebelde casa de Israel, que es Beamartá, el Meri y el Beit Israel. Bien, Beamartá, y dirás, el Meri, a la rebelde, la casa de Israel.
¿Qué está significando? No es que le está diciendo a los rebeldes de la casa de Israel, sino a la casa de Israel que es sinónimo de rebeldía. Eso es lo que está queriendo decir. Es como, eso es lo que dice en hebreo. ¿Me está siguiendo? Dice, Gamatá el Meri el Beit Israel. Es decir, es como que la casa de Israel se llamó casa de Israel, casa de rebeldía, para que usted me entienda. Pero en conjunto, globalmente. Por eso uno tiene que a veces profundizar un poco en la escritura y darse cuenta, ¿no? Para no decir, bueno, todo el pueblo judío era en nuestro pueblo una maravilla y hoy no, alguien dice no, hoy no, porque están fuera de la gloria. Es lo mismo, vamos a poner un caso. Si usted habla a veces, ¿no? Porque yo hemos estado desde el año 83 en el Judaísmo Mesianismo con mi esposa, recorriendo todos, muchos países de Sudamérica y presentando el Judaísmo Mesianismo, y decían, bueno, algunos me decían, bueno, si es una persona bautista, con todo respeto digo porque tengo gente conocida y amigos también, ¿no? Dice, bueno, algunos bautistas, no, los adventistas, dice, como ustedes no son salvos porque festejan el Shabbat, ¿no es cierto? Bueno, los adventistas también les dicen, no, los bautistas y pentecostales no son salvos porque no festejan el Shabbat. Un ejemplo. Es decir, en vez de profundizar en la escritura, en lo que es la escritura, recorrer lo que es la escritura, estudiar lo que es la escritura, estamos, ¿no es cierto?, viendo quién es el que cumple. Que en definitiva, ¿no es cierto?, si fuera por cumplir, no hay ni uno. De hecho, que el pueblo judío, a nuestro pueblo judío le pasó eso. De hecho, hay unos pasajes muy interesantes, pero bueno, ahora no se van a poder. Bien. Bueno, ya sabemos que vendría a ser la casa rebelde de Israel, pero no es a los rebeldes, sino a la casa rebelde, vendría a ser, a la rebelde casa de Israel. Esa es la idea en el versículo, ¿no? Bien. Luego, vamos a poner. Bueno, de hecho que no quedó impune, ¿no? La rebelión no queda impune, nunca queda impune. Yo tengo acá pasajes de 1 de Samuel, 1 de Reyes, de Salmo, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Oseas, por tomar algunos, me los tomé, los anoté, ¿no es cierto? Donde vemos, y había muchísimo más, donde en determinados casos puntuales la rebeldía no era impune. No era impune. No es que si, bueno, ahora te perdono, no, te voy a castigar, que después, dice, por amor a mi nombre, no te voy a consumir, es otra cosa, pero ahora sí te tengo que castigar. A Saúl, por ejemplo, el profeta le dice, el Señor a través mío te mandó una comisión, no la cumpliste, te saca del reino, punto. David, por ejemplo, cometió tantos pecados como Saúl. Nada más que hay una diferencia, aunque David tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Pero David cometió un montón de pecados. ¿Pero qué ocurrió? ¿No es cierto? Tampoco quedó su pecado impune. No quedó de su pecado impune. Primero, le fallece su hijo, ¿no es cierto?, que estuvo con Betsabé, una criatura que aparece, se nota que seguramente nació sanísima, pero por algo, una determinación de Dios, ese niño tenía que morir, ¿sí? Bien, un ejemplo. David, por ejemplo, mandó matar Urías, primero sobre Crónicas, eso no me acuerdo, pero está en Crónicas, cuando los rabinos que escriben crónicas a la vuelta de Babilonia, tienen que demostrar que hubo un gran pecado antes de la ida a Babilonia. Y dice, y Dios perdonó a David, en todo, menos en lo concerniente a Urías, dice. Porque en definitiva, con una persona, no importa si era amigo o no, primero que era amigo, pero aunque no fuera amigo, se comportó como un traidor. Y el David, el que dice, cuando habla de otro caso personal, dice, si me hubiera traicionado otro, no me hubiera preocupado, pero me traicionó uno de mi casa. Y tú hiciste lo mismo con Urías. ¿Qué te quejas tanto? Urías confiaba en ti. ¿Me entiendes? Y él cuando, ¿te acuerdas ese pasaje cuando dice, si hubiera sido uno que no era de mi familia o de mi casa, no me hubiera afectado tanto? Claro, el Salmo, sí. Claro, entonces está en el Salmo. Pero
se tenía que haber acordado también, él que dice, de lo que te, ¿no es cierto? Mira que lo que tú hablas, ten cuidado, no escupas para arriba porque se te cae en la cara. Mi abuelita siempre nos decía, pero decía en ladino, ¿no? Pero decía, no escupas cuando éramos chiquitos, que decíamos alguna maldad, o alguna, contra algún chico, bueno, que te vayas al infierno, que te muera, que el diablo, que éramos chiquitos, ¿sí? Y mi abuela decía, Illo, no escupas para arriba, que se te cae en la cara algún día, me dice. Y dice, siempre así, hay un retorno, como yo dije, hay un Dios que está en todos lados, pero hay alguien ahí arriba que ordena todo aquí abajo alguna vez. Alguna vez lo hace, no importa cuándo, pero lo hace, y lo hace, y lo hace, y lo hace. Y entonces, bueno, no lo vamos a leer porque el tiempo no nos da, pero está creo que en 1 Samuel, cuando Saúl no puede seguir en el reino porque no cumplió el mandato, ¿no es cierto? Bien. Por ejemplo, la rebeldía. La rebeldía puede darse por muchas razones, pero por ejemplo, el egoísmo, el orgullo, la ambición. Entonces, por egoísmo, no por egoísmo en este caso, por orgullo y ambición, Coré, Datán y Abirán tuvieron que morir todos. Y murieron todas las familias, menos la familia de Coré, que después van a aparecer, y uno puede hacer una secuencia, ¿no? Hay profetas, Samuel, por ejemplo, él también desciende de la misma familia, etc. y otros, ¿no? Bien. Por ejemplo, cuando los israelitas, como pueblo hebreo, ¿no es cierto?, después de la muerte de Coré, Datán y Abirán, cuestionaron a Moisés, ya había muerto un montón, ¿se acuerdan? 250 de Coré, Datán y Abirán, etc. Cuando el pueblo hebreo cuestionó a Moisés, ¿no es cierto?, o los cuestionó en general a los líderes, a Moisés a la cabeza, lo cuestionó porque, ¿se acuerdan que después de la muerte dijeron no? Lo voy a decir con mis palabras, pero es así. Dice, es injusto que hayan muerto Coré, Datán, Abirán y sus familias. Bueno, así vino una rebelión y murieron 14.700, ¿se acuerdan ustedes? Porque dice, murieron 14.700 además de los que murieron con Coré, Datán y Abirán. Es decir, si uno, yo estoy haciendo una secuencia muy sencilla y bastante aislada, dejando un montón de casos, pero tomé los primordiales. Es decir, todo desde la creación hasta este momento que estamos hablando es una sucesión sin solución de continuidad, de engaño, de traición y de rebeldía, siempre con el Creador, motivado en dos casos, como yo le dije, por lo invisible, por la esfera celestial, ¿no es cierto?, por alguien que aparece en el espíritu, ¿no es cierto?, a través de serpiente o a través de los hombres y esos giborim, que dicen son hombres poderosos, algo principal, no poderosos creo que sea, que son los giborim, hombres de renombre, que habían nacido los hijos de Dios con las hijas de los hombres, y Dios en el siguiente verso dice, esto es una corrupción total. ¿Se acuerdan? Porque junto al nuevo pacto también, no podemos leer, cuando dice que arrastró a los ángeles caídos y los fueron todos desgajados aquí en la tierra, ¿no es cierto? Un ejemplo. También Dios, ¿no es cierto?, está por ejemplo, en el libro de Jueces, o también en Nehemías nos cuenta, ¿no?, que utilizó a otras naciones para castigar al pueblo hebreo, ¿no es cierto?, que se rebelaron y adoraron a otras cosas. Y entonces dice, bueno, el pueblo de Israel, ¿no es cierto?, hizo lo que bien le parecía, y Dios utilizó varias naciones, y por eso acá aparecen Jefté, Gedeón, Jola y tantos, ¿cómo se llama?, jueces, tantos jueces, ¿no es cierto?, no lo vamos a leer, pero es así. Y, por ejemplo, les quería mostrar algo, si porque no vamos a tener tiempo. Ya la próxima vez hablaré de las rebeliones si usted ve a todos, por ejemplo, si toma los grandes, Isaías, Jeremías y Ezequiel, obviamente con Reyes, Primera y Segunda de Reyes, también Samuel, sobre todo Primera y Segunda de Reyes, Crónicas también, pero hay que meter todos los profetas y los reyes porque van metidos juntos, ¿no? Usted va a ver que fue permanente, rey tras rey, salvo excepciones obviamente, y aún las excepciones cometieron un montón de delitos, ¿no? Delincuencia, que tenían bastante. Todos los profetas hablan de lo mismo,
del declive que iba el pueblo de Israel permanentemente. Le voy a mostrar algo para que vean, ¿verdad? Estoy buscando el Salmo, pero estoy pensando por qué llegué aquí. Sé por qué llegué, pero no me puedo acordar el pasaje anterior. No importa, ya me acuerdo. Ok. Bien. Fíjese esto, rápidamente. En el Salmo 2, dice, ¿por qué se amotinan las gentes? Presta atención a esto, decir por qué. Ahora, y los pueblos piensan cosas vanas. Acá está escribiendo un hebreo. Correcto, bien, está escribiendo un israelita. Bien. Está hablando de las naciones. No se está dirigiendo a Israel en este momento, ni hablando del pueblo, sino que se amotinan las gentes y las naciones. Bien, ahora voy a mostrar algo. Ok. Tenemos que terminar en 5 minutos, pero bien. Y los pueblos piensan cosas vanas. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Adonai y contra su ungido, diciendo, rompamos su ligadura. Hoy no se lo puedo anotar. La palabra romper, arrancar aquí, es por ejemplo la misma palabra, es el verbo natak. Después se lo voy a anotar, ahora no hay tiempo. Por ejemplo, es la misma palabra que se usa, creo que en 3 ocasiones nada más, no se usa más, pero en 3 ocasiones se usa, por ejemplo, cuando Sansón rompe sus ligaduras. Es la misma palabra, es una palabra muy fuerte. Dice, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Esto es lo mismo que Isaías 30 que vimos el otro día. ¿Se acuerdan de Isaías 30 cuando lo vimos el otro día? Que el pueblo de Israel le dice al profeta, no queremos el camino del Señor, aleja al santo de Israel, que el vidente no hable, que el profeta no profetice lo que tiene que profetizar. Es decir, ¿se acuerdan que dice, aléjanos del camino, sácanos del camino? Acá están diciendo, las naciones se juntan contra el ungido. Correcto, algunos dicen, bueno, no es con el pueblo de Israel, cuidado. Hechos, en el capítulo 4, Hechos, el nuevo pacto, va a tomar que es las naciones y el pueblo de Israel. Y uno dice, bueno, pero es el libro de Hechos, el nuevo pacto, pero no se amotinan el pueblo de Israel. Sí, porque el libro de Hechos lo toma de aquí, lo toma de Jeremías. Y Jeremías dice que los que se amotinan y rompen las coyundas es el pueblo hebreo, junto con las naciones. ¿Me está siguiendo? ¿Me está siguiendo? Yo tengo aquí, ahora le voy a mostrar. En el Salmo 2 dice, bueno, rompamos la ligadura. Te voy a mostrar las palabras porque eso aparece también en otros pasajes, ¿no? Bueno, está en Jueces 16 cuando es el asunto de Sansón. Está en Jeremías 5 y está en Hechos. Bien, entonces rompamos. Ahora voy rápidamente a Hechos 4:25, rápidamente. Esto y lo de Jeremías y termina. Hechos, le dije, Hechos 4. Bien, ok. Voy rápidamente. 4:25. Porque que por boca de David tu siervo dijiste, acá se hace alusión al Salmo, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Hasta este momento, en el Salmo, se refería a las naciones gentiles, no al pueblo judío, correcto. Se reunieron los reyes y la tierra y los príncipes se juntaron en una contra el Señor y contra su Mesías. Pero verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo hijo Yeshua, a quien ungiste, Herodes, Poncio Pilato, gentiles y el pueblo de Israel. Es decir, estaban todos. Entonces algunos dicen, bueno, aquí, en el libro de Hechos, pusieron al pueblo hebreo. Bien, le voy a mostrar Jeremías. Jeremías 5, pero déjenme, le voy a mostrar esto. Para que vean. Voy a tratar de leer esto y hacemos la verajos, nada más. Voy a leer Jeremías 5 hasta un versículo determinado. Escúchenlo, escúchenlo. Y aquí se usa la misma palabra cuando se rompen las coyuntas, obviamente con otra construcción verbal, porque en una es ¿por qué rompen? Y aquí rompieron. La construcción es distinta gramaticalmente, pero la expresión romper las coyuntas es la misma del Salmo 2 que aquí en Jeremías. Miren, le dice al profeta, ¿encontraron Jeremías 5? Sí. Recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos. Buscad en sus plazas a ver si halláis hombres. Si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, y yo la perdonaré. Aunque digan, vive Adonai,
juran falsamente. El Señor sabe lo que está diciendo aquí. Ya sé que están mintiendo. Ya sé que están mintiendo. Oh Adonai, ¿no miran tus ojos a la verdad? Los azotaste y no les dolió. Los consumiste y no quisieron recibir corrección. Endurecieron sus rostros más que la piedra. No quisieron volverse a ti. Pero yo dije, ciertamente estos son pobres, han enloquecido, pues no conocen el camino de Adonai, el juicio de su Dios. Entonces dice, este es el pueblo, ¿ok? Iré a los grandes, a los sabios, a los líderes, ¿ok? Eso es lo que está diciendo. Ahora voy a ir a la jerarquía, al liderazgo de Israel, y les hablaré porque ellos conocen el camino de Adonai, el juicio de su Dios. Pero ellos también quebraron el yugo, rompieron las coyundas. Esa expresión es la que aparece en el Salmo 2. Es la misma expresión, construyendo, y después se lo puedo pasar, porque acá rompieron y en el otro, ¿por qué rompen? La construcción es distinta, pero la palabra romper y la palabra coyunda es la misma, ¿no es cierto? ¿Sabe cuál es la palabra coyunda en este caso? Que es lazo, rienda. Es la palabra moserá. ¿Sabe cuál es la palabra moserá? Es el sustantivo que corresponde a la raíz verbal musar, que es instrucción. ¿Se acuerda que era instrucción, corrección, castigo, lazo, etcétera? ¿Se acuerda de eso que yo les dije, la palabra musar? Bueno, aquí es moserá, que es el femenino. Por una razón se usa el sustantivo femenino, si no es moser, ¿no es cierto? Pero acá es moserá porque se usa el sustantivo femenino. Pues termina en hey, por eso es sustantivo femenino. Es la misma expresión, esta expresión que la del Salmo. Y es la misma que toma Hechos. Y ahí toma al pueblo de Israel. Y usted dice, si usted no conoce la Escritura, dice, no, pero el Salmo no dice el pueblo de Israel. El Salmo dice las naciones. Pero Ezequiel dice que va al pueblo y Dios no encuentra uno justo. Le dice, bueno, ahora ve a los que saben. Y los que saben no hay ninguno justo. No hay ni uno. Los que saben, los que tienen que enseñar, están rompiendo las coyundas y la ligadura con el Creador. ¿Me está siguiendo? Bien, digo rápidamente. Mira. Bueno, esto lo dice. Voy a leer hasta. Voy a leer el verso 12, nada más, por si no hay el tiempo. Dice, esta gente, todo lo cierto, porque hace una comparación del león, el caballo, etcétera, hasta llegar allí, que ahora nosotros nos lo entenderíamos rápido. Bueno. Dice, esta gente que viene hablando, negaron a Adonai y dijeron, Él no es, y no vendrá mal sobre nosotros, ni veremos espada ni hambre. Antes los profetas serán como viento, porque no hay en ellos palabra. Así se hará a ellos. Por tanto, así ha dicho Adonai Dios de los ejércitos, porque dijeron esta palabra, he aquí que yo pongo mis palabras en tu boca por fuego, y a este pueblo por leña y los consumo. Por eso, esto para que vean, ¿no es cierto?, rápidamente, ya terminamos porque si no... la parashá de hoy hablaba de que tenía que escucharse la palabra y haber obediencia, pero Moisés va a decir, ustedes son rebeldes desde que yo los conozco. Bien, vamos a hacer rápidamente la verajot y ayúdenos a sacar todo.